Pues muchísimas gracias, muy buenos días, soy Leticia. Gracias, Mar, por la invitación. Tuve la suerte de conocer a Mar en el Impact Hub y de saber que quería abrir Creative Mornings desde antes de que ya fuera un capítulo en la Ciudad de México. Participé en el video de candidatura y me encantó el planteamiento que hacía Mar y las razones que tenía para traer Creative Mornings a México. Enfatizaba mucho la diversidad y la creatividad que existe en México, cómo los mexicanos somos muy ingeniosos, cómo realmente encontramos nuevas maneras de abordar distintos temas, y ella creía que era imprescindible que la Ciudad de México participara en esta plataforma, y estaba totalmente de acuerdo con ella. Yo fundé CREA en 2008 y realmente caí en el emprendimiento social por accidente. Y como nunca pensé que iba a hacer esto, y si ustedes me hubieran preguntado cuando estaba en la universidad o cuando salí de la maestría, ¿qué es lo que nunca vas a hacer?, yo hubiera dicho emprendedor. Y los giros de la vida, eso fue lo que terminé haciendo. Y precisamente pues este tema de humildad fue algo que desde el principio sentía en el corazón de ser líder y de tratar de lanzar una organización y después de crecerla y de ir construyendo un equipo. Al final, este tema de humildad es muy irónico y muy contradictorio, de ahí el tema, porque pues por un lado me tengo que parar enfrente de ustedes y derramar esta sabiduría y parecer que estoy totalmente segura de mí misma y que tengo toda la certeza en lo que estoy diciendo, pero al mismo tiempo pues, tengo que ser humilde porque estoy hablando de humildad, pero además no quiero ser falsamente humilde y además adentro me estoy muriendo de la pena de decir, bueno, a ver si quieren tuitear frases buenas o tuitear las peores frases de la conferencia. Cuando pensaba en el tema y en el título, pensé que el spin o el giro que yo le quería dar al tema de humildad, el tema de humildad desde la perspectiva de un líder y desde la perspectiva de la competitividad. Aunque estos temas parecen ser antagónicos, parece que la competitividad nunca va de la mano de la humildad, para mí es todo lo contrario. Yo creo que van muy de la mano y yo creo que ser un líder humilde y realmente aprender a vivir esa humildad te permite ser mucho más competitivo, te permite construir organizaciones más competitivas y entonces salir adelante, y de ahí el título. Sobre la competitividad, una amiga me mandó esto el miércoles y me hizo reír muchísimo, porque creo que, digo, el tema de competitividad es muy criticado porque pues, hay gente que es competitiva en cosas muy, muy básicas. Pero también se puede ser competitivo en cosas mucho más profundas. Y para mí, el tema de la competitividad, visto desde un punto de vista positivo, es muy constructivo. Si uno compite contra sí mismo nada más, y lo que busca siempre es superarse, es mejorar y es construirse mejor cada día, esa para mí es una competitividad que deberíamos de abrazar y vivir todos en cada momento. Y si la extrapolo al equipo de CREA, yo creo que si el equipo es competitivo y lo que busca es, en conjunto, estar superándose, estar logrando sus metas, lograr lo que se propone, aprender y seguir siendo cada vez más competitivo, para mí eso es de muchísimo valor positivo y está construyendo ese valor. Y en cuanto a humildad, esto parece trabalenguas, pero es una cita de C.S. Lewis que me encanta, que te define muy bien para mí la humildad, porque es esta contradicción en donde no es que tú te sientas menos ni que te hagas menos, sino que pienses menos en ti mismo, que te pongas detrás y que pongas todas las demás cosas enfrente para que puedas seguir evolucionando. Entonces, estos dos temas juntos me llevaron allá a analizar las raíces de las palabras. Pensé que Orlando lo había propuesto, que era humility, y dije, bueno, ¿qué quiere decir humility para los americanos y qué quiere decir humility para nosotros? Y lo que me di cuenta es que en realidad las definiciones no son tan parecidas. Para ellos este tema de humility, como se ve en esta definición, es mucho más que bajes la importancia que tienes de ti mismo. Y en el caso mexicano tiene una acepción diferente, mucho más de hacerte menos, de bajar esa importancia, pero no percibida, sino realmente de dejarla de lado y entender que eres menos. Y también tiene esta connotación de pobreza, de una persona humilde, una persona que no tiene algo. Entonces al final lo que pensé es que humildad estaba mucho más relacionado en inglés con la palabra de modestia, como lo entendemos en México, y lo que quería era, bueno, pues cómo se va eso desagregando y cómo lo iba yo partiendo para entender mejor y mejor qué pasa con mi liderazgo.
Y para hacer eso, pues empecé a pensar, ok, en todos estos años, ¿qué es para mí humildad? ¿Qué es lo que yo creo que me hace aprender todos los días y poder superarme? Y es admitir estos errores, es exponerme como estoy aquí y aceptar que no sé todo, que voy aprendiendo de los demás, que tengo que aceptar crítica constructiva, que si no veo la diversidad de otros y acepto estos puntos de vista, no voy a lograr avanzar y no voy a enriquecer lo que yo estoy planteando, que tengo que aprender a aceptar mis limitaciones, pero que también tengo que aprender de todo eso constantemente y estarlo mejorando. Y me encanta lo que dice Laszlo Block de Google, que dice que realmente una persona en lo individual nunca va a tener la respuesta a todo. Él dice que esa es su filosofía para contratar a gente en Google, y es lo que yo he tratado de hacer con el equipo de CREA, que es que cómo podemos hacer que el equipo, cada quien vaya aportando su punto de vista, aporte nuevas perspectivas, su conocimiento, y que con eso CREA pueda salir adelante. Yo creo que el corazón de cualquier emprendimiento no es per se la idea o el problema que estemos tratando de resolver, es el equipo que se va construyendo, y es cómo ese equipo puede ir volviéndose líder en conjunto, puede apoyarse en los momentos críticos y salir adelante. Y para eso hay un estudio de Catalyst increíble que habla de los líderes altruistas, y lo que dice es que un líder altruista, para realmente ser competitivo, necesita tener estas 4 características. Tiene que tener y facilitar el empoderamiento. Eso quiere decir que su equipo pueda dar su punto de vista, pueda sentir que tiene todo lo que necesita para salir adelante y para proponer. Tiene que ser humilde, y esa es la característica que más enfatiza. Humilde, como decía, de aprender de sus errores y de oír a los demás. Tiene que ser valiente. Tienes que saber ponerte a ti por detrás y luchar por lo que tiene que salir adelante. Tienes que saber que a lo mejor el problema es gigantesco y tú eres una persona, pero no importa sacar el escudo, la espada y decir, voy con todo y como se pueda voy a solucionar algo. Y tienes que rendir cuentas. No se puede nada más decir, bueno, ya hicimos todo esto, y como, bueno, no, ya muy bien, no se preocupe, no vayan para allá y lo pongo abajo del tapete. Sino realmente decir qué es lo que está pasando, cómo funcionó, lo que no funcionó, por qué no funcionó, y aprender también de sus fracasos. Y pues esta parte de humildad, lo que dice es que lo que genera es que la gente se sienta incluida en los equipos, que se sienta parte de estos equipos. Y lo que me pareció increíble es que habla de un concepto de ciudadanía de equipo, de cómo si eres un líder humilde que fomenta esta colaboración y esta inclusión, la gente se va a sentir parte de ese equipo y va a querer apoyar a los demás miembros del equipo. Esa inclusión en el caso de México aumenta 63%. De los 6 países que están en el estudio, es el país que más impacto tiene la humildad sobre este sentimiento de que participas del grupo. En segundo lugar, aumenta 51% la percepción de innovación de los miembros del equipo. Es decir, si yo tengo a la cabeza de una organización a un líder humilde que toma en consideración mi punto de vista, que aprende, que me permite a mí mismo ser líder, entonces yo voy a ser 51% más innovador. El sentido de pertenencia aumenta 28% y el sentido de autenticidad, en inglés le dicen uniqueness, aumenta en 22%. Todo esto hace que esos equipos sean mucho más competitivos. Uno de los ejemplos de las compañías que vieron fue Google, por ejemplo, pero también vieron Red Rock y otras empresas que han logrado que los equipos vayan mucho más allá de otras empresas en donde es muy vertical y la gente pues, va, trabaja y se va a su casa y se le olvida ni siquiera en dónde trabaja, o peor aún, es su peor pesadilla en donde trabaja. Y entonces, de todos estos aprendizajes decidí que les iba a contar 3 experiencias mías de cómo he podido aprender de esta humildad y adoptarla en mi estilo de liderazgo. En inglés hay una expresión que dice que te comes humble pie, es decir, que cuando ya te subiste a un tabique y te mareaste, te van a dar una rebanada de pie de humildad para que ya se te baje un poquito y te vuelvas a ubicar. Entonces, la primera rebanada en mi vida de humble pie, en mi vida profesional con CREA, que me llevé, porque me he llevado muchas, fue cuando empezaba a trabajar con las mujeres. Yo llegué después de hacer investigación de campo en Zacatecas, 7 años de trabajar con mujeres, y llego y digo, bueno, ahora ya me harté de investigar, si vuelvo a decir una sola vez más que estas son las barreras a las que se enfrentan y nadie hace nada, me voy a suicidar, entonces yo voy a hacer algo. Pero yo voy a hacer algo aprendiendo con las mujeres, porque al final, pues si ellas es a quien les voy a dar los servicios, si ellas no los quieren, ¿de qué sirve que yo les ofrezca una gama de servicios increíble? Entonces quería yo hacer este acercamiento de desarrollo participativo, estudié desarrollo comunitario, entonces ya, según yo tenía todas las herramientas en el bolsillo y dije, perfecto, voy. Me paré y al final era yo siempre la mujer más joven. Si no era la más joven, era la única que no tenía hijos, que no estaba casada, que no tenía el negocio propio. Entonces al final era muy intimidante porque decía, bueno, ¿qué voy a poderles enseñar yo? Y al mismo tiempo, ¿cómo voy a parar enfrente de ellas
y expresar cierta autoridad para que quieran colaborar conmigo y no digan, bueno, está, que me viene a vender que no sabe nada. Y haciendo eso, tuvimos varias charlas, desarrollamos la metodología de manera participativa y dije, perfecto, ya lo tenemos, voy a trabajar con la primera mujer, fuimos a Vinos La Casona, la mujer de allá arriba es María, que lo fundó a los 75 años, su sueño era que su hija se pudiera regresar de Estados Unidos para poder trabajar en esa empresa y que ya no tuviera que vivir allá. Y a los 75 pone esta empresa de vinos de mesa y yo digo, perfecto, vamos a trabajar con usted, primera empresa a la cual le vamos a hacer la consultoría y todo el proceso de desarrollo. Y nos dice, mi sueño es que la empresa crezca, que sea grande para que mi hija se regrese. Ella dijo grande y yo no pregunté qué es grande para usted. Ella dijo grande y yo asumí grande su definición, es grande mi definición y grande es muy grande. Sale corriendo Leticia y dice, perfecto, voy con toda la gente que conozco del mundo de la enología en México y como estudié en Davis, que está junto a Napa Valley, con los enólogos que conocí de Napa Valley, y yo, bueno, perfecto, vamos a hacer este proyecto, esta es su casa, un levantamiento arquitectónico de la casa, Vitro me regala las botellas durante 3 años, ustedes me dan maquinaria para que instale maquinaria de acero, no sé qué, regreso y yo, señora, usted va a estar produciendo para China, y voy con los chefs del canal Gourmet, me dan recetas, esta receta es de mi abuela, esa es mi abuela, fue mi abuela, hago toda serie de recetas para que entonces su vino, que era un vino muy dulce, es un jerez que se toma en las comunidades, pues un consumidor general no va a consumir ese vino como vino, porque no es nuestra percepción de vino, pero para hacer recetas era espectacular, pues teníamos toda una gama de recetas. Llego y le digo, señora Mari, ¿qué cree? Su empresa va a llegar a China, su hija va a tener que contratar a 100 empleados, se van a mudar de aquí, y la señora así de, wow, yo me refería grande de vender aquí en el municipio. Y yo así de, ¿verdad? Y entonces fue como, o sea, ¿cómo se me ocurre ir, pedir todos esos favores, no, mover todo lo, porque eso era lo que yo quería hacer, cómo les acercaba a esas mujeres todos los recursos que yo tenía y los hacía suyos. Y llego y me dice eso y yo, bueno, sí, así de, ok, sí, gracias, vamos a venderlos aquí en el municipio. Y háblale a todos los demás así de, ay, gracias por el donativo de botellas que no vamos a querer. Ay, gracias, pero que ya no venga el enólogo, así cancelen el viaje de cuate de Baño de Guadalupe a Zacatecas, entonces ese fue mi primer aprendizaje y así fue como me sentí, así de, escóndete, ese es mi hermano gemelo y yo, cuando teníamos 3 meses, y así de, ¿dónde me escondo? Que me abracen y me digan que todo va a estar bien. Mi siguiente rebanada de Humble Pie fue un año después en donde ya habíamos logrado trabajar con cerca de 60 mujeres, ya para mí era como gigante haber pasado de las 16 que diseñaron junto conmigo la metodología, de las 16 con las que trabajé la metodología a 60 mujeres y entonces dije, perfecto, quiero ser alguien que rinda cuentas y que explique muy bien cuál es el impacto de lo que hacemos. Siendo economista y teniendo el defecto de haber hecho una maestría y evaluación de impacto y demás, dije, me voy a ir a lo más riguroso. Con una compañera mía del ITAM, que se llama Gabriela Calderón, decidimos que íbamos a hacer una evaluación de impacto que es con aleatorización, no se puede ni pronunciar, de lo complicado que es, con una selección aleatoria de mujeres y de comunidades en donde están las mujeres para poder entonces agarrar una muestra que fuera representativa de la población del estado, en donde no vayas por las mejores, no sabes si la mujer es la mejor, la peor o le da igual. Y así encuestamos a 1.300 mujeres en el estado de Zacatecas, se seleccionó a 300 mujeres para tratamiento y teníamos controles de distintos tipos. Entonces, en términos estadísticos y econométricos era súper sólida. Ese es uno de los mapas de cómo íbamos a las distintas comunidades. Encuestamos a mujeres en 26 comunidades y ahí se pueden ver las casas, ahí dice presidencia municipal para que se ubicaran los encuestadores. Lo hicimos bastante artesanal, contratamos a gente que trabajaba para el INEGI en Aguascalientes, nosotros fuimos coordinando a los equipos y la Universidad de Stanford decidió avalar la evaluación y financiar toda la evaluación durante 3 años. Y cuando me dicen, bueno, si entiendes que los resultados van a ser los resultados, y si esos son buenos, felicidades, y si son malos, tú vas a tener que explicar por qué los resultados de toda tu metodología son malísimos. Y yo, sí, ahí me tragué el pie, perfecto, vamos a ver qué sale. Y dije, bueno, tengo 2 años para seguir trabajando, porque los primeros resultados iban a salir en 2011. 2011 sale la segunda ronda de seguimiento, van a presentar los resultados al Banco Mundial, y resulta que salieron increíblemente bien. También que el investigador principal, que es Giacomo, que es profesor en la Universidad de Stanford, me dijo, son demasiado buenos para ser verdad. Vamos a tener que hacer una tercera ronda para comprobar que son buenos, y yo, mira,
Yo no tuve nada que ver con las encuestas, yo por lo pronto voy a este año vender esto como si ya no hay más. Y ahí, más bien me sentí como en mis entregas de premios de primaria, de kinder, ya de primaria, en donde te formaban y tus mamás decían, sí, y yo, lo logré. Lo que aprendí es también que pues al final, si no había toda esta serie de expertos ayudándonos a medir qué impacto teníamos, y si no sabíamos, por un lado, de manera cuantitativa, qué se lograba, y de manera cualitativa y que las mujeres nos validaran, si además sí ellas percibían que servía, no iba a seguir la organización porque no servía de nada que estuviéramos invirtiendo nuestro tiempo, dinero y recursos. Y la tercera rebanada, en donde ya no solo me la comí, sino que me atasqué, fue que a raíz de esa evaluación lo que logramos fue que el gobierno volteara y dijera, perfecto, son la única organización que ha hecho una evaluación de ese tipo en México, uno de los ejes estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo es la equidad de género, diséñenos un programa para el INADEM, para el Instituto Nacional del Emprendedor, de emprendimiento de mujeres, que tenga precisamente esta perspectiva de género, que aprenda de todo lo que ustedes han hecho, tráiganme la propuesta. Perfecto, me voy back to the drawing board o al arquitecto, pero con la computadora hay un par de hojas grandes. Diseñamos el programa, llego, hago el pitch de venta y digo, perfecto, y vamos a pilotear un centro. Y me dicen, perfecto, tienes que abrir 8 centros. Y yo, ¿1? Y el cuate, no. 8 centros, si no, pues no tiene el impacto que el gobierno necesita, etc. Perfecto. Entonces, vamos a abrir 8 centros, el programa se llama Mujeres Moviendo México, y entonces en abril del año pasado nos dan todos estos recursos para trabajar con 5 estados y para abrir 8 centros de desarrollo empresarial. La organización había ido creciendo, pasamos de 16 mujeres el primer año a trabajar con cerca de 1,200 mujeres. En el quinto año, entonces el crecimiento era bueno, íbamos duplicando cada vez los números. El equipo seguía siendo muy chico y siempre operamos de una manera muy lean, como dicen en inglés, o sea, de una manera muy eficiente, pero pues cuando ya había que abrir 8 centros, pues había que contratar 8 centros y demás. Y ahí empiezan todos los errores de la vida. Empezamos a armar un equipo increíble, pero teníamos un mes para pasar de ser 4 a ser 87 personas, tener capacitadores, tener los centros instalados, atraer a las mujeres, y nosotros obviamente dijimos, claro que se puede, claro que van a llegar 6,000 mujeres el primer día a los centros, y además, ¿por qué no? Me volví a meter a camisa de 11 varas y volví a meterme evaluación de impacto. Ahora con el Banco Mundial, porque ya si Stanford nos había quedado chicos, ¿por qué no irnos con el más grande para que sea más visible todavía? Y ya que si fracasamos, pues ya fracasemos muy bien. Entonces nos vuelven a decir, perfecto, selección aleatoria de las mujeres, perfecto, aquí están sus 6,000 mujeres de tratamiento, empezamos a ir a campo, y las mujeres, y las mujeres, y las mujeres. Y nosotros sabíamos que no era un tema de falta de demanda, pero era un tema que estábamos yendo por mujeres que a lo mejor ya tienen capacitación, que a lo mejor no les interesa, que tienen 4 empresas, 5 hijos, y que no tienen tiempo de estar pensando en qué servicios les vas a ofrecer. Entonces ahí realmente lo que fue clave fue que pudimos construir equipos locales, siempre contratamos a gente de los municipios y de las comunidades en las que estamos, que han ido descubriendo cómo se le habla a sus mujeres, qué es lo que quieren las mujeres de esos municipios, qué es lo que les aportan los cursos y los servicios que les brinda CREA. Y uno de los principales aprendizajes fue que las mujeres que van a los centros, este es el centro de Iztacalco y esa fue una de las graduaciones en diciembre, con parte del equipo, las mujeres que van a los centros, nosotros lo que creíamos es que les íbamos a permitir crecer sus negocios. Lo que hemos visto es que el impacto en ingresos es altísimo, es de 27% y se mantiene en el tiempo, el impacto en número de clientes, etcétera, etcétera. Pero les decíamos, bueno, para ustedes, ¿qué es el centro? ¿Qué les da? Y todas nos dijeron, es un espacio en donde me siento segura, es un espacio en donde tengo como ir a platicar con mujeres que están haciendo lo mismo o enfrentando lo mismo que yo. Y en realidad, todo lo que les ofrecía no era lo que nosotros les estábamos, entre comillas, vendiendo. Eso nos ayudó a transformar cómo presentábamos los centros a las mujeres, cómo les platicamos, y eso ha hecho que vayan llegando ahora sí los miles de mujeres que necesitamos y que hoy sigamos tratando de recuperar a esas mujeres de la línea base, que mi equipo me alucine todas las veces que menciono línea base, y que realmente estemos impactando ya a miles de mujeres. Hemos atendido, nos hemos acercado a más de 13,000, hemos atendido a cerca de 5,000, hemos capacitado a cerca de 2,500. Entonces realmente el impacto que eso puede tener en sus vidas y en las vidas de sus familias es increíble. Y ahí, como me sentí, así, lo más feliz de la vida, esa es mi hermana, y yo en Pascua, mi cara de éxtasis de que tuve 2 huevitos, es como mi cara de éxtasis cuando cada vez que me dicen una mujer más de la línea de base, y yo, sí. Y es la cara de éxtasis de muchos de los miembros del equipo, en donde ya es casi competencia, así de, oye, logré 5 mujeres más de la línea de base, yo 10, yo una, y una que iba en ceros así de no.
O sea, se fue con las mujeres así de, yo las invito, yo tengo que pasar de ser perfecto. Pero ese ya es nuestro gusto de poder tener ese impacto y de poder trabajar en eso. Y quiero cerrar con, para mí, de nuevo, cuáles son dos citas importantes sobre competitividad y sobre humildad. Por un lado, en términos de competitividad, hay este proverbio japonés que me encanta que dice, cállate 7 veces, levántate 8. También hay una cita de Winston Churchill que dice que el éxito es ir de fracaso en fracaso sin darte por vencido. Para mí es esto, es cómo perseveramos, cómo seguimos aprendiendo en cada paso y al final, cómo yo aprendo desde esta humildad a ser un líder siendo un seguidor. Cómo permito que otros en mi equipo se vuelvan líderes y yo poder tomar otra perspectiva y aprender desde otro punto de vista para poder entonces todos ser mejores en lo que hacemos y ser más competitivos. Y por último, una cita de Maya Angelou que me encanta, que creo que es como la epítome de la humildad, que es que a las personas se les va a olvidar qué les dijiste o qué hiciste, pero nunca cómo los hiciste sentirse. Y creo que eso es lo que yo aspiro, que la gente se sienta motivada, que la gente se sienta inspirada y que las mujeres se sientan mucho mejor. ¿Qué tan preparado estás al momento de iniciar algo tan grande? Yo creo que nunca vas a estar suficientemente preparado para nada. O sea, y creo que el tema es cómo justo te agarras y dices, ok, nunca voy a estar así preparado, pero por un lado me rodeo de gente que a lo mejor sí, a lo mejor yo tengo mucha experiencia en esto, pero todos los demás pueden complementar todos esos mega abismos de conocimiento que tengo. Y por otro lado, que digas, voy, o sea, es mucho más importante que yo, y es un tema tan grande que si no me aviento, ni siquiera empiezo a morder y a aprender y a evolucionar. Y, o sea, no creo que hoy esté más preparada que cuando estaba en 2008, porque al final aprendes una cosa y te topas con el siguiente muro que tienes que escalar y aprender, nada más que ahora este muro en lugar de ser de ladrillos es de hielo y entonces tienes que aprender con picos cómo te subes, cual Game of Thrones en The Book, pero yo creo que nunca estás listo. Estoy leyendo un libro muy bueno que se llama el Confidence Code, que precisamente habla de cuál es este código de confianza que deberíamos conocer las mujeres para poder presentarnos con la misma confianza que los hombres. ¿Y qué pasa? Porque parte de esta confianza es hereditaria, muchos tienen su DNA y en eso no hay diferencia entre hombres y mujeres. Toda la diferencia viene ya de las prácticas culturales. Entonces, ¿cómo podemos ser más, o sea, tener más confianza? Y es eso, es que te avientes, que pases de los pensamientos a la acción. Y creo que eso es lo que es clave. ¿Cómo vuelves a tener los pies en la tierra después de tantas cosas buenas y aplausos y premios y que todo el mundo diga, wow, es lo máximo, ¿no? O sea, ¿cómo no pierdes la cabeza? Porque, o sea, yo siento que ahorita estamos en una etapa en la que salen muchos líderes, pero rápidamente pierden la cabeza justamente porque logran mucho, ¿no? Y las redes sociales te ayudan también a que te empoderes, pero el problema de un líder, y yo estoy de acuerdo contigo, que cuando pierde la cabeza ya valiste, porque entonces no te das cuenta de todos los que te rodean y que lo que tú logras justo se logra por todos los que te rodean, ¿no? Entonces, ¿cómo mantenerte abajo? Voy a citar dos películas muy mainstream, pero bueno. Una es la película de Los Simpson, que cuando ya llega la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y pone la burbuja encima de Springfield porque ya es un caos ambiental, y está el cuate de la agencia que empieza, y van a poner un policía, 3 militares, 3 policías, un militar, no sé qué, como loco, y entonces su asistente le dice, pero señor, se volvió loco de poder. Dice, pues ¿alguna vez has tratado de volverte loco sin poder? Nadie te hace caso. Y la otra es Clueless, una película cuando llega uno de los cuates le dice que es como un Monet, que de lejos está muy bien, pero ya si lo ves cerca, de cerca es un asco, ¿no? Entonces creo que parte es eso, parte es que tengas muy clara la perspectiva cerca y lejos y que entiendas que si lo ves en la macro, lo puedes tomar como un éxito, pero tienes que ser mesurado en eso, o sea, tienes que ver el detalle y entender que hay muchas cosas que no funcionan, hay muchas cosas que pueden mejorar y eso es constante. Y creo que para mí ha sido clave, por un lado, y a veces el equipo no se lo cree, pero en serio que el equipo sienta la confianza de decirte, dude, sape, o sea, ¿qué te pasa? Bájale 3 rayitas y ubica que así no es como está pasando en campo. Entonces, creo que rodearte de gente que haga eso en tu vida personal o en la vida profesional y que tu equipo tenga la capacidad realmente de expresar qué creen que funciona, qué no, cuándo funciona y demás, te ayuda a mantener los pies en el piso. Y creo que también el hecho de que yo tenga una obsesión porque nunca me vaya a pasar eso, entonces hace que todo el día estoy como, ¿no? Ya cual paranoia, así de, no, espérate,
si estoy bien parada, no me estoy alocando, no se me está yendo la chaveta, pero al mismo tiempo tengo que llegar como segura a la Junta de Gobierno para que vean que sí tenemos el impacto de decenas de miles de mujeres y que nos den más dinero para crecer este programa que está teniendo tanto impacto. Entonces, creo que mantener ese balance se trata mucho de tener esa sensibilidad a uno mismo, pero también de tener gente que si no, te lo recuerde y te diga, eres el Monet y tú cámbiate a un hiperrealista. Bueno. Quisiera preguntarte para ti cómo entiendes el balance entre la humildad y el bajo perfil, o si no lo hay, o si son dos cosas distintas, o se complementan, ¿cómo ves? Creo que la cita de C.S. Lewis me gusta mucho por eso, porque te dice que no es que pienses menos de ti, sino que hables menos de ti, y que pienses menos de ti antes que de lo demás. Y me permitió como lograr este balance, porque también para mí es como, bueno, ¿cómo estás en el spotlight, pero eres humilde, pero que no parezca que no eres humilde, pero que en realidad mantengas los pies en la tierra? Creo que al final es mucho una decisión, es de tiempo y es del tipo de proyecto en el que estás. No han habido momentos en donde yo tengo que ser ese estandarte y tengo que tener esa presencia y esa visibilidad para que salgan ciertas cosas adelante por el tipo de aliados que están en juego, y creo que hay otros momentos en donde no tengo que ser yo para nada, tendría que ser una de las mujeres, tiene que ser alguien del equipo. Entonces creo que tienes que aprender a modular eso y saber que nunca eres tú siempre en el spotlight, pero a veces sí también tienes que estar dispuesto a ponerte. Se burlan mucho de mí en el equipo porque pues hablo mucho en público y demás, de todas maneras me sigue dando pánico y el otro día me hace llorar pero hablar enfrente del equipo, no tanto de las mujeres, incluso enfrente de las mujeres puedo contar mis historias, así, porque llevo mucho tiempo trabajando con ellas, y enfrente del equipo se me quiebra la voz, me siento de tos, así como en la cobija, así de y no puedo hablar, o sea, me siento como que yo justo estoy tratando de tomar una presencia que no debería de tomar, porque al final yo no hago ese trabajo, lo hacen todas y cada una de las personas de CREA, y cualquiera que diga, bueno, sí, Leticia Jauregui CREA, o sea, si no existiera ese equipo, yo no tendría ni a 5 mujeres, ni estaría trabajando con ellas, ni crearía lo que hacen. Entonces, pues son esos momentos. No sé si contesté tu pregunta. Cuando llega la hora de explicar en qué te has equivocado, porque es una parte muy natural del proceso, ¿cómo trasladas esa humildad con la que hay que recibirlo? A veces con números es muy fácil, pero trabajáis con personas. ¿Cómo trasladas a tu equipo el no pasa nada, o el es normal, o el cómo lo cambiamos? Me interesa esa parte de equipos. Yo creo que es una pregunta que seguro mi equipo podría contestar mejor mañana. Podría decir si lo hago bien. Lo que trato es de que, en realidad, y por ejemplo, lo hago mucho en las juntas semanales, no tanto de CREA porque son tantos equipos que las juntas semanales son más desagregadas, pero de otra empresa, por ejemplo, que estoy arrancando, siempre trato de que al final se hable de posibilidades y de riesgos, ¿no? Y que todo el mundo esté siempre consciente de cuál es un riesgo sin que se haya vuelto crisis y cómo entonces podemos contribuir a resolverlo. Y para mí siempre es una decisión tomada es mejor que ninguna decisión. O sea, si te equivocaste, pero tomaste una decisión y trataste de hacerlo de alguna manera, no pasa nada. O sea, al final lo vamos a poder corregir. Creo que mis 2 grandes aprendizajes es: nadie es imprescindible en ningún lugar y nada es incorregible. O sea, al final, evidentemente hay casos mucho más extremos en el trabajo que nosotros hacemos, en donde no trabajamos con la vida o salud de la persona, etcétera, en donde realmente el impacto es acotado y no estamos haciendo nada para mal. A lo mejor el impacto fue 0 o fue menos positivo, pero sí hemos visto por lo menos que no sea negativo y que todo el mundo se sienta con la capacidad de tomar esa decisión y después corregir y iterar muy rápido. Y ahorita, justo con este tema de la línea de base, el equipo me ve con cara, yo creo que estás loca, pero todos los días todo el mundo sube sus números y dice cómo puede cambiar su estrategia para mejorar. Y creo que la clave está en esa velocidad y en esa claridad de que trataste, no funcionó, perfecto, pero trata otra vez y otra cosa. No te quedes con lo que no funcionó y lo escondas, o no te fijes en ni siquiera que no funcionó, etc.